Ok, televidente, no está back din primer party para lo que está primer dia pa awe jawebs manera bo abing ta kustumbra no está dedicar primer party di tour jawebs na tópico de salud mental. Nos tem colaboração com diferentes psiquiatras e diferentes psicólogos. Então, nós está fazendo esse tour jawebs den primer parte de entrevista. Então, awe nota excepção. Nós chama Bon Tardi e Bombini na psiquiatra que estava par de semanas passada, diz apenas 2 semanas. Sim, 2 semanas passadas estava junto conosco e nos quer chamar Bon Tardi e Bombini na senhor Giovanni Acosta, que é psiquiatra, visitando-nos vez mais del programa. Señor Giovanni, bon tarde y bienvenido. Bon tarde, muchas gracias por invitarme de vuelta. Correcto. A su programa. Nos incubisa que está apenas 3 lunas na Corsou, así que menku nos da goza mas hopi mes con eta comprender papiamento, eta comprender exatamente Kiko, nos visa na papiamento, anto nos ban purba di hiba e programa den 2 idiomas bilingual. Nos está haciendo pregunta na papiamento, anto eta contesta naturalmente na español, que es el idioma que eta domina. En 3 meses apenas usted entiende papiamento. Yo no comprendo eso. Yo no sé cómo usted lo hizo. Bueno, no sé. La verdad es que soy muy buen del oído. Ajá. Pero todavía hablarlo, no. No, pero es comprendible en 3 meses. O sea, en 3 meses. No. Yo pensaba que sí. Ajá. Yo siempre decía, voy a hablar papiamento en 3 meses, decía. Sí. Pero no. Sí comprendo hasta un 60-70% de lo que se habla, mucho. Claro. Pero sí. Con mis pacientes les digo lo mismo, y hábleme en papiamento que yo lo comprendo. Y entonces ellos, y ahí se sienten más abiertos. Pero el papiamento es un poco muy parecido al español. Sí, un poquito. Ajá. Un poquito. Sí, nosotros tenemos, porque es una mezcla de diferentes idiomas y por eso uno puede entender cuando habla despacito. Claro. ¿Sí? Sí. Ok. Igual yo puedo entender turcos si me hablan despacito. Despacio, mejor. Claro. Al principio. Eso comprendo. Porque hay diferentes televidentes que hablan muy bien el español, pero hay televidentes que no. Claro. Entonces tenemos que tenerlos todos en cuenta. Claro. Y en este segmento vamos a tratar de hablar 2 idiomas. Hoy tenemos trastornos de personalidad. ¿Y cómo usted puede explicar cuántos trastornos de personalidad hay? O cómo agruparlas, no sé. Bien. Usted me dice, usted es el experto. Bien. Bueno, lo primero que hay que saber es qué es la personalidad. Ajá. O sea, la personalidad es nada más y nada menos que un conjunto de características específicas que caracterizan a alguien en especial. Ok. Porque todos somos distintos. Y hay diferentes trastornos de personalidad. Cuando hablamos de trastorno ya hay un problema. Correcto. Hay una problemática. Correcto. Pero cuando hablamos de personalidad y de rasgos de personalidad, no es un trastorno y no es un problema, porque todos tenemos personalidad. Bien. Dicho esto, y entonces hay rasgos de personalidad histriónico, que tendemos a ser dramáticos, nos encantan el show y el showman, bien, sacamos todo esto, está relacionado a la belleza, al dramatismo, a la exageración de las cosas, por ejemplo, y esas características de personalidad las podemos ver en muchas personas,
pero no significa y no Que- implica un trastorno. Correcto. Sin Ok, si soy embargo, dramática porque mis hijos no. me llaman drama queen, mamá, bota drama queen. Claro, y claro, pero es quizás porque, y en usted, en un cierto grado, tiene más características histriónicas, Ok. pero no Yo significa... soy histérica. Claro, Ok. la histeria tiene que ver directamente con el histrionismo. Ok. Claro, según las teorías de Sigmund Freud. Pero bueno, y el tema es que si usted tiene rasgos, no significa que es un trastorno, porque usted Ok. tiene su personalidad propia y desarrollada. Así puede ser evasiva, sin embargo, que es una característica de otro tipo de personalidad. Puede tener características obsesivas, que si yo dejo eso ahí, como yo lo dejé, tiene que estar ahí, o muy picky con la limpieza, o picky con la limpieza, Sí. o sea, esos son rasgos obsesivos de la personalidad. Y yo como persona puedo tener un collage, un cóctel, Wow. un conjunto de rasgos de personalidad que Diferentes. hacen entonces mi personalidad como tal. Cada rasgo de personalidad en distintos grados que va a sobresaltar al fin y al cabo quién tú eres en realidad. Y una persona puede ser obsesiva, súper obsesiva y súper ordenada y súper estructurada con todo, pero sin embargo al mismo tiempo puede ser evitativa y, no le gustan las reuniones sociales, permite estar a sola, disfruta estar sola. Ok. Esos son rasgos de personalidad evasiva. Es un rasgo. Aún tú siendo obsesiva y aún tú siendo una drama queen, puede ser también evasiva Ya. al mismo tiempo. Que puede ser que tú digas, ven, ¿cómo una persona puede ser evasiva y al mismo tiempo una drama queen? Que la show, sí, porque son características de su personalidad y pueden convivir juntas y no implican un trastorno. Ahora bien, vamos a la pregunta. Sí. La- Eh, hay tres grupos distintos, el clúster A, clúster B y clúster C. En el clúster A vamos a encontrar los raros o excéntricos, se llaman. Y lo excéntrico es lo distinto, Claro. lo diferente a su alrededor. Son personas que tú llaman la atención de alguna forma o por la forma en que se visten o por la cantidad de prendas que usa o por la cantidad de santos y figuras religiosas que tiene en su casa. Ok. Y hay personas que se caracterizan por ser raros. Ok. Tienden a Es- ser silenciosos, tienden a ser característica de replegamiento en sí mismo. Puede ser que no se junten mucho con personas. Es raro. Y, en el colegio, en la escuela, en el curso es lo que nunca se ven. Ok. Y es el grupito que nunca se ve, el grupito raro que se junta atrás y que nunca habla. Los raros. Ok. Esos son y el grupo A. Ok. Y en el grupo B, que somos la mayoría, me parece, tenemos ahí, y algunos autores dicen que son los que han cambiado el mundo. Ya. Pasaron por algo. Que no pasaron por alto, que no pasan por alto. Sí, pero Ya sea, pasaron en algo. Pasaron. pasaron en alto. Correcto. Pasaron en alto o pasan alto si saben regular su personalidad. Ok. Y una persona como drama queen le puede ir perfecto y muy bien profesionalmente en su trabajo. Perfecto. Y esos son rasgos histriónicos de la personalidad, que lo puede tener un hombre o lo puede tener una mujer igual, pero sin embargo se ve en mayor cantidad en mujeres los rasgos histriónicos de la personalidad. Ok. También existe rasgo narcisista de la personalidad. En la categoría B. Y en la categoría B Ok. también está el borderline o trastorno límite de la personalidad. ¿Qué es un trastorno borderline, límite? Sí, el trastorno
Cuando hablamos de borderline, es que está al punto de cruzar una barrera, Ya. por definición. Borderline es que está al límite. Entonces, esa persona puede tener rasgos muy marcados, tanto obsesivas, rasgos muy marcados histriónicas, rasgos antisociales muy marcados y rasgos narcisistas muy marcados. Puede ser, tú no sabes lo que es ni por dónde agarrarlo. Es una persona difícil, no puede manejar bien sus emociones. Ok. Las emociones tienden a fluctuar, no sabes reconocerlas, incluso sus propias emociones. Y si no sabes reconocer sus emociones, tampoco puede reconocer las de los demás. Si yo no puedo reconocer mis emociones y no puedo reconocer las demás, eso ya implica un límite Ya. entre mi contexto, mi realidad y quién yo soy. Porque no puedo entonces interactuar bien con usted porque yo interpreto que una mirada puede ser y me siento mal emocionalmente, o puedo interpretar que su mano fue para mí y puedo interpretar que eso es un buen gesto y sentirme feliz. O sea, es una interpretación de las emociones errónea totalmente, y sentirlas y vivenciarlas también de una forma desgraduada, no equilibrada, Ok. desequilibrada y en su mayoría. Es muy común. La Organización Mundial de la Salud dice que hasta un 2% puede ser, de la población general puede tener y este trastorno, Ok. lo que implica mucha cantidad de Claro, personas, es mucha gente. claro, y lo sufren porque cuando una persona no sabe reconocer sus emociones, ¿qué me pasa? Y si no sé las mías, entonces, ¿qué le pasa al otro? Correcto. ¿Cómo yo me puedo relacionar con las demás personas si no puedo reconocer sus emociones? O no puedo interpretarlas de la debida forma. Y eso hace entonces de ese trastorno difícil. Claro, claro. Lo hace difícil también dependiendo de la característica de personalidad que sobresalte en esa persona, porque puede ser límite de la personalidad, pero dentro de los límites, el rasgo característico puede ser antisocial, o puede ser rasgo narcisista, o puede ser un rasgo obsesivo de la personalidad, pero aún sigue siendo límite, porque tiene el tema de las emociones. Si yo estoy al límite, puedo estar al límite de cualquier tipo de personalidad, entonces haber cambios en la personalidad. Hoy me levanté drama queen Ajá. y mañana no quiero que nadie me vea porque el mundo es lo peor. Malo. Ajá. Claro. Sí. O sea, y entonces hoy muestro una personalidad, un rasgo de personalidad totalmente distinto, social, y al otro día soy totalmente evasivo. Es muy difícil para uno tratar con una gente así. Es muy difícil, Sí, porque uno no sabe cuándo puede decir qué, cuándo puede hablar, cuándo no puede hablar, cuándo hacer el gesto con la mano con esa gente. sí, Pues andar con la categoría B es muy difícil. sí, pero somos los genios, Ajá. lo que hemos cambiado el mundo, como dicen. Ok. Porque de alguna u otra forma, si tiene el trastorno, es un trastorno, es negativo, Ya. ¿verdad? Pero yo puedo ser narcisista y ser muy bueno en mi trabajo y destacarme como tal, Claro. y usar mi narcisismo para desarrollarme en el trabajo, Claro. y puedo utilizar mi histrionismo nato para la televisión y ser una drama queen, Sí. como hablamos al principio, ¿entiende? correcto. Y entonces eso dependiendo cómo cada persona equilibra sus rasgos de personalidad y sus emociones. Ok. Entonces, cuando hay disregulación, un desequilibrio emocional,
es característico del límite de la personalidad borderline. Borderline, ok. Y por eso es difícil tratarla. Tratarla también es difícil. No solamente congeniar y ser social con esa persona, porque son como un volcán, no sabe cuándo va a hacer erupción. Ya, ok. Ok, tratamos categoría A, categoría B. ¿Hay más? Y la categoría C. Ujú. La categoría C son los ansiosos o temerosos. Se conocen eso. Ok. Eh, ¿Temeroso es como miedoso? sí, Ok. sí, Ajá. sí. Cuando yo Ajá. tengo miedo de algo. Ajá. El obsesivo compulsivo va, cierra el carro, le pone el seguro al carro, Ajá. se va y se queda con la idea parásita de que estoy seguro de que cerré el carro. Ajá. Como, Y entonces como si estoy viene la seguro. verificación. Sí, La verificación ya. es vuelve y se devuelve. Tengo que caminar 3 cuadras para caminar otra vez al Wow. carro. Wow, wow, wow. O debo de cerrar la puerta 3 veces para saber que está bien cerrada. O debo de tener la casa súper limpia, que nadie me puede entrar a la casa con zapatos, por ejemplo. Y entonces hay características obsesivas y hay un trastorno obsesivo de la personalidad que limita una sociabilización con esa persona porque es muy extremo. Cuando tú tienes a alguien que, que tiene que verificar todo, la enfermedad de la duda, le dicen. Ah, pero entonces tú estabas anoche en el restaurante cenando con tus amigas y ¿por qué cuando yo te llamé a tal hora? Ah, pero yo dudé. Siempre hay Ajá. una idea parásita rondeando alrededor de todo lo que hace su compañero. Y eso lo hace entonces una relación tóxica. Claro. En las relaciones tóxicas, por ejemplo, vemos este tema del control. Aparte de la duda, el obsesivo compulsivo controla. Porque para tú tener todo bajo la perfección, tú necesitas control. Claro. Entonces, es la enfermedad de la duda y del control al mismo tiempo. Y entonces por eso verifican siempre, entonces, y en otro momento, usted cenó antes de ayer con la pareja mía y cómo la pasaron. Ahí quedó la duda y por eso entonces tiene que verificar y lo hace de una forma que no se nota, pero se quedó con la duda el tipo de que si de verdad su pareja estaba cenando con las amigas. Entonces eso hace todo tipo de relación. Entonces eso, disculpa, Sí. eso no es celos. Es parte de su personalidad obsesiva, porque la celotipia se puede estudiar dentro de la obsesividad. Ya. Ok. O sea, el que es celotípico tiene de por sí rasgos obsesivos, porque es como la gota que le cae a la piedra. Tanto cae la gota en la piedra que le hace el hoyo. Ok. Bueno, es muy amplio. Es muy amplio, Sí. pero son muchos trastornos de personalidad, son muchos rasgos de personalidad. Yo podría hablar de rasgos de personalidad por horas, porque una personalidad es muy compleja y cada quien tiene diferentes porcentajes, por así Claro, decirlo, claro. de características de una personalidad. Sí. Y en el DSM, que es el manual psiquiátrico americano de psiquiatría, nosotros vemos todas las características de cada tipo de personalidad. Por eso entonces, y eso lo estudiamos. Y yo veo entonces a una persona y por cómo habla, cómo se mueve en su contexto, las gesticulaciones, su lenguaje no verbal, que es más de un 60%, nosotros hablamos menos
y expresamos más sin palabras, con eso se puede, y uno puede analizar y darse cuenta qué tipo de personalidad tiene esta persona, o cómo eso puede afectarme a mí, o cómo puede afectar mi entorno, Claro. por ejemplo. Ok. Voy a hacer esto en papiamento, Sí, porque es muy importante. Esta es importante para nosotros como ser humano. No está neglijar, sí, no está neglijar cierta actuación de nos prójimo, queriendo que, ay, está normal. Lo que está así está normal. Pero, esta cae sea na rand, na border, de un rasgo de personalidad. Entonces, ese te pone que nos da por alto si nos tenemos visa e persona aquí, ¿vosa? Mi te quiere que lo que va a me worry of en manera como va actua en tal situación. Mi te quiere que nos tenemos que cinta papia para nos llegar a un acuerdo claro, para buscar ayuda. sí, Por ejemplo, sí, a mí te quiere que hopi de nós, que está mirando ahora aquí na casa, ta anda com hopi gente na trabalho, na escola, den grupo de amigos, den uma relação, bota andando com gente que tem mestre de ajudança. Pero a gente aqui, maneira de compreender de senhor Giovanni Acosta, Dr. Giovanni Acosta, é nota reconhecer que tem que vai buscar uma ajudança. E statement aqui está quadra, está correcto? El tema es que aquellas, y el no reconocimiento de que hay un problema, nos quiere decir que hay poco reconocimiento de otras cosas, no solamente de sí mismo, sino no puedes reconocer qué pasa en realidad y en su contexto. Lo neglect, como usted dijo Sí. y anteriormente, lo ignora de alguna forma, o ignora o pasa por alto las emociones del otro, o la opinión del otro. Eso tiene que ver con rasgos narcisistas de la personalidad, el no autorreconocimiento de lo negativo. Yo soy yo y todo gira en relación a mí. Sí. Yo soy en medio Yo y soy, todo gira, yo soy como el alrededor. sol. Ajá. Claro, y todo gira en relación a mí, yo soy yo y yo. Esas son las personas que la llevan a la consulta, porque están perfectos. Claro. Yo no, ya a mí no me puede pasar nada, yo estoy todo bien. Perfecto siempre, todo genial, aquí no pasa nada. Ah, yo sé, todo lo sabe. Siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón, porque yo soy yo. Pero, señor doctor Giovanni Acosta, hay mucha gente así. Hay mucha gente así y... Limita Correcto. limita esto. Limita una interacción, limita una comunicación. Y son trastornos. Están trastornados. Y entonces, de alguna u otra forma, van a tener algún tipo de problema o con sus hijos, o con el vecino, o con su pareja. Hay rasgos de personalidad que terminan matrimonios. Claro. Claro, porque si yo soy obsesivo, compulsivo, y mi obsesión es de yo cepillarme 3 veces durante la madrugada, y las 3 veces durante la madrugada yo me despierto y voy al baño, prendo la luz, abro y el agua, yo estoy molestando a todo el mundo y a mi pareja y estoy molestando a quien esté conmigo. Si yo viviera solo, por ejemplo, mis obsesiones no le molestan a nadie Sí. y sería diferente. Y entonces,
al fin y al cabo, los trastornos limitan la sociabilización, la interacción emocional, tanto física como emocional, social. Sí. Claro. Ok. Las categorías A, B y C. ¿Uno nace así o se convierte en...? Sí, muy buena pregunta. Ok. Y es ambas. Una parte, naces así porque hay características de personalidad que se heredan. Es igualita a la madre. Ya. Ajá. Ajá. O es igualita a la abuela y en su forma de ser o en ciertas actitudes. O sí, ya hay características que se heredan. Hay otras que la forma el contexto. Cómo nos desarrollamos, dónde nos desarrollamos, en qué época en el tiempo nos desarrollamos, que eso es muy importante, porque y el programa, la programación mental que tienen los chicos que nacieron, por ejemplo, luego del 2000, 2004, 2005, donde en el 2000 todavía no teníamos WhatsApp, no teníamos BlackBerry, no teníamos celulares, lo que hoy conocemos los smartphones. En el 2000 no existían. No, 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 no. Ah, ok. Y entonces la programación mental ya de un niño que nace luego de cierta época y es totalmente distinta y esto va a influir directamente en su comunicación y en cómo y el niño se relaciona en su contexto. Porque yo ahora veo a mis sobrinos por el celular y ellos están del otro lado del mundo y ellos desde pequeño y el tío es el que sale en la pantalla y es un tío virtual. Pero ellos reconocen a eso, a ese que sale en la pantalla como su tío. Es diferente ahora. Claro. ¿Cómo entonces yo me relaciono emocionalmente? Tengo que hacerlo de forma distinta, porque es algo que no puedo tocar, pero es mi tío. Bueno, entonces las emociones así mismo van cambiando como la personalidad. Es muy interesante esto, la verdad, se Sí, necesita mucho sí. programa. Sí, claro. Pero usted mencionó algo bien interesante. Am, el generación Gen Z Sí, ahora. sí. ¿Hay una diferencia en tratamiento a la gente de esta generación comparados con mi generación, por ejemplo? Mira qué bueno esto. No, ¿No? no, todavía no, Oh, no. Sí han variado las técnicas. ok. Las técnicas han variado porque ¿qué pasa? Del cerebro, de la neurociencia, es de lo que menos se conoce. Y hay muchas cuestiones, muchos agujeros negros, y hay muchos puntos negros que todavía no se conocen, Ok. que son paradigmas, y entonces aún está en estudio y seguiremos en estudio. O sea, me imagino que saldrán nuevas técnicas para el manejo de ciertas actitudes o conductas de la nueva generación. Claro. Por ejemplo, y ahora esto de la adicción a los videojuegos y eso, no teníamos adicción a los videojuegos tanto, No, o porque sea, no éramos adictos a Pac-Man, por claro, ejemplo. claro, pero porque había televisión. Sí, Y la televisión era un boom en la época también. claro. Cuando empezó la televisión a color, todas las personas se reunían para ver la primera televisión a color. Ajá. Y eso era como los celulares de la época, la Sí, televisión. sí, Como fue la radio también en su momento. sí. Vi nada, yo veo que todo, mira qué interesante que pasamos de los rasgos y trastornos de personalidad a hablar de lo social y del contexto, pero es que van juntos. No puedo separar al hombre de su contexto. Ok. No puedo separarlo y a lo social. ¿Sí? ¿Tú entiendes? O sea, por ejemplo, qué implicancia o cómo afectó el desarrollo de la tecnología de la televisión, por ejemplo, a esa generación y a sus conductas, a la forma de relacionarse con los demás, y cómo esta generación se modifica su forma, la tecnología con su forma de relacionarse. Ahora son menos empáticos, por ejemplo.
son menos empáticos, porque yo desde mi casa puedo jugar yo solo, Sí. yo puedo hacer videoconferencia, yo puedo meterme a diferentes reuniones desde yo solo, Sí, desde mi propio sí, lugar. sí, sí, Con sí. la televisión nos veíamos televisión en grupo, de a tres, de a dos, varias sillas atrás viendo la Claro. televisión. Social, Es distinto claro. la forma. Sí. La radio, ponemos la radio, ¿cuántos escuchamos la radio? Estamos todos reunidos en grupo escuchando la radio y escuchando todos la misma canción o escuchando todos y el mismo programa. Ahora no, ahora es unitario. Yo estoy Sí. solo desde mi baño, desde la parte más oscura de mi habitación, estoy sociabilizando. Solito, Claro. solito. Yo con mi iPad, yo con mi ear. Ay, ni lo mencionemos. Televidente, vos también por mandar preguntas. Si vos tienes una pregunta para doctor Acosta, vos junto con nosotros conversación aquí manera me avisa, nos posigue bye. Paso, mas eu pedi ejemplo danko ela menciona, nós está para gewoon tour dia na bo trabalho, botin gente, maneira ela acaba de mencionar. Na bo casa, o portin gente maneira ela acaba de mencionar. Paso ta sino tanto exemplo ting di trastorno na aqui of di rasgo nang di trastorno. Paso quizás gente ko botin ko bota anda ko no ting un trastorno en sí, pero etin rasgo sí. Un gente ko por ejemplo ting smetziekte. Smetziekte es uno queda limpiando. Como usted dijo, uno no puede entrar a su casa con zapatos. No, zapatos afuera. No, tiene un paño para lavar vasos, otro paño para lavar los huellas, otro paño para lavar. Claro. No, Sí. es todo aparte. Pero alguien así necesita tratamiento. Y obvio, necesita tratamiento full, completo, muchos años de terapia incluso. No solamente con medicación, sino psicoterapia. Cognitivo-conductual se llama el tipo de terapia para ese tipo de trastorno. Porque si yo me tengo que quitar los zapatos para ir a casa de mi vecina, si yo tengo que no tocar ciertas cosas, si tengo que usar esta toalla para esto, si tengo que hacer esto, yo no sé cómo moverme dentro de la casa. No. No voy a saber dónde sentarme. No. No sé, no sé ni de qué hablar con esa persona porque puede ser que se moleste. Y entonces eso me aleja y me limita a mí y a cualquiera Claro. de nosotros. Hay muchas preguntas, doctor. ¿Cuál tipo tabong pabutin de una relación? ¿Cuál tipo nang que doctora menciona? Conta dil con gente que está virando ciego y está virando más grande y que tiene un poco paranoia. Bueno, pero me pregunta, ¿cuál tipo tabong pabutin de una relación? Difícil la pregunta. Difícil porque en realidad porque estamos hablando de rasgos. Claro. Y una personalidad está compuesta por muchos rasgos Correcto. de personalidad. Y entonces, si la vemos, y una personalidad en que sobresalta un rasgo mucho más que otro, eso puede ser un posible trastorno. Okay. Si hay un equilibrio entre los diferentes rasgos de personalidad, puede ser que no haya un trastorno. El tema es cómo esos rasgos de personalidad afectan tu entorno, afectan el contexto y cómo afectan a las personas. Es eso. Sí. Si tú te sientes con tu pareja limitada, si te sientes cohibida, si te sientes que te usan como una ancla, que te anclan al fondo, entonces es tóxico. Claro. Puede ser un obsesivo narcisista, por ejemplo, o un antisocial narcisista obsesivo,
o un paranoide obsesivo narcisista, que son combinaciones que son fuertes, te estoy diciendo. Claro. Una personalidad que sea narcisista con rasgos antisociales y paranoico es difícil, porque la maldad del antisocial ya la tengo. El yo todopoderoso del narcisismo yo lo tengo. Y la duda del paranoico que todo puede ser en relación a mí, todo es por mí, todo es para mí. Wow. Esas características son difíciles en una persona y es muy común. Es muy común. Eso dije. Claro, sí, Es sí. común. Sí, es muy común. Sí. Pero bueno, en fin, no hay ningún rasgo de personalidad que sea bueno para una pareja. Es la contesta. Ok. Buena contesta. Muy seguro, safe, como lo decimos. Cuando deal con gente que está virando ciego y está virando más grande y que está paranoia. Pero también hay epilepsia, con un carácter poco fuerte, perfeccionista y también dramático. Y a mí, esta visa está opuesto, más tranquilo, porta un poco melancólico. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Perfecto balance, ¿no? Claro, Ajá. claro, van bien. Ok. Porque si yo soy y un drama king, Ajá. ¿verdad? Sí. Mi pareja no puede ser una drama queen, porque no va a haber mucho make-up para los dos, ¿me entiendes? Correcto. Si yo soy, si yo soy un drama king, entonces mi pareja podría ser una evasiva y una evasiva, ¿verdad? Tranquila, que no le gusta la cámara, no quiere que la vean, no quiere que la vean ni en el supermercado, por ejemplo. Y el king será siempre, y el show king, si tú sabes. Ok. Y eso es bueno. Pero si las dos personas son narcisistas, por ejemplo, y bueno, y ahí no va a haber para nadie, porque todo va a girar en relación al otro. Yo, y usted, todo usted, cada quien va a tirar para su lado. Claro. Y se ve mucho el egoísmo. Sí. Entonces la envidia, esa palabra. La envidia, el egoísmo entre narcisistas es muy común. Entonces, narcisistas y narcisistas es difícil Wow, una es relación. es una bomba, es Claro. una bomba. Eso es una bomba. Buon tardi. Rechazo de juventud. Fallo medio. Hopi trauma. Trauma terapeut. Mi saco mi nota guardo querer que me nan nota no creen en él o ella. Porque mi presencia es muy bien, dice. Mi mester la mira de mi papia y mi presencia con mitad, como soy yo. ¿Cuál es el consejo de usted para este televidente? Me llama la atención que quien escribe, Ajá. si volvemos y leemos el mensaje, cómo lo escribe, ¿quién resalta de quien ella habla o de quien él habla o su persona? Si lo volvemos a leer, quien sobresale es quien escribe. Okay. Resalta y en lo que escribe resalta su persona. Ajá. Yo podría decir que quien escribió tiene rasgos narcisistas, Ok. por ejemplo, Ok. por cómo escribió. Entonces, ¿qué tipo de consejo quiere? Si le conviene a alguien que sea evasivo, le conviene a alguien que sea evasivo si esa persona se siente que es muy presentable. ¿Me entiende? Sí, es lo que yo así acabo dijo. de decir Sí. recientemente. Y entonces, si yo soy yo, todopoderoso, entonces quien esté a mi lado no puede ser Dios todopoderoso. Ya. Ya por preconcepto, yo creo que el otro es menor, Claro. está por debajo. Y eso es tóxico. Ya. Y eso hace el trastorno narcisista uno de los más tóxicos. Y es por esa razón. Okay.
porque neglect al otro totalmente. El otro no existe, el otro es amputado e invalidado totalmente. Lo que usted dice es muy interesante y creo que la próxima semana usted tiene que venir otra vez. Un muchacho de 33 años no te logra mantener ninguna relación con gente mujer. Tur te quiebra la relación. Después de cada quiebro de relación, te sientes solo y no está bon, etc. ¿Te recomienda tratamiento? Les recomiendo tratamiento si se siente solo. Okay. La sensación de vacío es que las No parejas... porque quiebra las no porque relaciones. quiebra las relaciones, es porque tiene un vacío interior de él que tiene que resolver él, propio de su personalidad o de cómo su personalidad se maneja con el exterior. Él tiene que reconocerse más a sí mismo. Y si se reconoce más a sí mismo, entonces podrá acompañar a otra persona. Pero si no se reconoce a sí mismo como tal y siente esa sensación de vacío, o el vacío es de él, o con lo que quiere llenar el vacío no es suficiente para él, entonces debería de cuestionarse muchas cosas. Ok. Hay alguien aquí. Limpiamiento soy yo. Zapato timbia mi te la ganan. Quita zapato. Mi nota fía mi baño. Tur ora mi ta mop mi cas. Mi no gusta mi cas sushi. Y con la cara, con el emoji de la cara llorada, está preguntando, ¿usted cree que necesito terapia? Si vive sola, no. Si vive sola, no, porque no le hace daño a nadie. Tú vives sola y tú puedes hacer en tu soledad lo que quieras. Sí, puedes lo que te hacer. hace contento. Claro, claro, sin afectar al otro. Correcto. Si mi conducta afecta a terceros, ya entonces necesitas terapia porque necesitas convivir de alguna u otra forma y sociabilizar. Claro. Si no vas a ser muy pesada para lo que te acompañen. Porque yo no voy a querer agarrar un vaso para ensuciarlo. O sea, no voy a poder mover eso de ahí porque voy a tener un problema. Y entonces sí, necesita terapia. Cognitivo-conductual. No me gustan los perros. Siento asco de los perros. ¿Tengo un trastorno? No, no. Si no te gustan los perros, simplemente no te gustan los perros. Es como que a mí no me gusta el hot dog. Si no me gusta el hot dog, simplemente no me gusta y ya. No tiene que ver con un rasgo de personalidad. Doctora Costa, a mí de una persona gusta limpieza. Antes me daba da hobby más, sí, pero me gusta turcos limpian la casa y curpa ahora me baña. Sorry televidente, me de 2 cervejas. Ora acaba me spuit alcohol boude mi pia. Awo de mis 50 años, me nota extremo más, y me siento más relajada, y ahora me usa un cerveza solo para secar. Una toalla solamente. Está mejorando. Está mejorando. Y está mejorando y habría que ver si mejorando, ojo. O podría ser que hizo sustitución de su conducta obsesiva hacia otras. Puede que hayan aparecido otras conductas obsesivas y ya entonces las conductas obsesivas del alcohol y de usar varias toallas para secarse ya estuvieran menos, un tiquín menos, pero es porque ya apareció otras conductas. No quiere decir que está mejor, ojo, y eso es dependiendo. En realidad, mientras más grande uno es, mientras más uno va envejeciendo, los trastornos o rasgos de personalidad se van acentuando, se van magnificando. ¿Sí? Sí.
Es peor, Ok. por así decirlo. Se llama cristalización de la personalidad. Cuando algo se va cristalizando, se va poniendo más duro, y si se cristaliza completo, se vuelve como una piedra, como un diamante. Sí. Entonces es duro de cambiar. Mientras más grande, es duro de cambiar, más difícil tratamiento, más difícil pronóstico. Claro. En ese caso no parecería, como ella lo planteó, no parecería. Pero si yo la cuestionara en sus conductas, en su qué hace, y entonces, pero desde hace un tiempo empecé a tirarle foto a todos los precios del supermercado para ir a otro a compararlos, por ejemplo, y me la paso en eso y gasto 5 horas. Fue que apareció otra conducta obsesiva y ahora no me seco con 2 toallas. Ajá. Pero ahora Ok. le tiro foto a todos los precios del supermercado, ¿me Ya. entiendes? Ya, ya. Otra obsesión. Claro. En lugar de otra. Claro. Ok, un televidente da las gracias porque Matende contesta para mi pregunta que me pese imita viva miso. Sí. Ok, hopi bon televidente kubaha contesta riba bo pregunta ti mascuta typing pero nos hora está llegando nos tiene 2 minutos para 2. Se acabó. No, claro. Pero nos falta un tema. Sí. Estrés postraumático es muy importante. Ok, vamos. Tengo que venir a explicarlo en otro momento. Ok. 2 minutos no es suficiente. No es suficiente, ok. Sí. Bueno, fue un placer conversar con usted. Déjame ver que el televidente, porque a mí me gusta servir, ¿no? Para que la gente no se quede sin contestar sus preguntas. Pero con los trastornos hay que tomar medicamentos o tratamientos. Terapia. Sí, sí, Ok. sí. Lo recomendable y el gold estándar por la Asociación Americana de Psiquiatría es terapia cognitivo-conductual. Eso lo hacen los psicólogos. Y si necesita de tratamiento, eso lo hacemos los psiquiatras. Ok. Que en muchos casos es necesario tratamiento Con medicamentos. con medicamentos, Ok. no solamente de terapia, con medicamentos a largo plazo se necesita, porque cuando hablamos de personalidad hablamos de contexto, de lo social, de quién soy yo, de mis emociones, de cómo mis emociones afectan a los demás, cómo afecta el entorno. Y entonces, la verdad es muy importante. Ok. Y nada, y así que vayan a consulta y visiten a su psiquiatra siempre. Es muy común en otros países. Yo vengo de Argentina, donde estudié, por ejemplo, y allá todo el mundo tiene su psicólogo y su psiquiatra. Es muy normal en la cultura en Buenos Correcto. Aires, por ejemplo. Como uno tiene un internista para controlar diabetes. Claro, claro. Es normal. Claro, claro. Como yo puedo tener mi dermatólogo, hay Claro. otros que tienen su ginecólogo. Claro. Bueno, yo tengo mi psiquiatra y mi psicólogo también. Claro, claro. Eso estamos tratando todos los jueves Claro. aquí para que se rompa el tabú. Sí. Y para cerrar el programa, tengo algo mío, Bien. una pregunta personal. Lo que constaté a través de muchos meses o a Experiencia. través de años, tenemos esto, el teléfono, el Facebook, el Instagram, Twitter, todo. Hay mucha gente rabioso, hay mucha gente que son negativos, hay mucha gente que están enojados con todos y con todo. Y reaccionan en el Facebook, Claro. en su plataforma que tienen. ¿Cómo usted categoriza a una persona así? Que siempre ve el mal antes del bien. Que siempre critica, que siempre mata a una personalidad con palabras
Con gestos, con gestos, con silencio. con bullying, Con silencio se mata. Lo primero es que hablando de rasgos de personalidad, lo que usted acaba de describir serían rasgos antisociales de la personalidad y rasgos narcisistas de la personalidad. Esa combinación es la peor wow. para mí personalmente, como psiquiatra, la peor personalidad que hay y el collage más fuerte cuando una persona tiene rasgos antisociales y narcisistas a la vez, porque no sabe por dónde agarrarlo, no sabe cómo, o sea, es tóxico totalmente. Correcto. Tóxico totalmente. Lo que usted acaba de describir es una persona tóxica. Okay. Y necesitaría mucho fármaco, necesitaría mucha terapia psicológica. Y quizás ignore eso. Y quizás piense que no lo necesite porque es narcisista. Y entonces no hay reconocimiento de lo que usted está diciendo. Por ejemplo, muy interesante la pregunta. Por eso mismo le digo que en el tiempo de hoy es muy común que tenemos mucha gente con estos trastornos. Sí. Y personas que uno aprecia, que son mi familia, y hay que convivir con eso. Tengo que estar obligado a convivir con eso. Si no haces terapia, si no buscas ayuda, entonces vamos a poner un punto final en esto. Claro. Porque si yo me quiero yo, y entonces no acepto que nadie me eche abajo. No acepto que nadie me manipule, no acepto ningún comentario negativo. Porque si yo me quiero yo, no voy a permitir que otro no me quiera. Sí. Entonces, si no me quieren, me alejo. Sí. Porque la salud mental de uno propia es la más importante. Claro, claro. Pero ahora con el internet, yo creo que es peor porque el bullying se está explotando por el Facebook y todo eso. ¿Usted cree que hay que frenar esto, lo que hacen en las redes sociales? No sé cómo, pero hay que frenarlo, sí. En algunos países ya existe por ley, y esto de la legislación de una forma de control o modificación, control legislativo de esto, donde en ciertas aplicaciones no te permiten, ya hay códigos de logaritmo que si tú escribes ciertas palabras te bloquea el chat inmediatamente. Eso sucede en Australia, por ejemplo, pero eso tiene que ver ya con las leyes de cada país y el desarrollo de cada país. Y estamos hablando, sea de Australia, Sydney, es de primermundista. Tienen otros temas, otras falencias que a nosotros todavía nos faltan mucho. Pero sí, debería de haber una legislación que por lo menos ponga un tipo de control. Sí. ¿Qué pasaría si todas esas personas no pudieran expresar lo que expresan? Se lo dirían a quien está al lado, porque son personas tóxicas, y el que es tóxico lo va a hacer en la pantalla, o el que va tóxico y en las redes y fuera de las redes es tóxico igual. Correcto. Lo que pasa es que es cobarde. Porque si yo te lo digo de frente, te lo digo de frente. Pero es muy bueno yo opinar y opinar y opinar, todo el mundo opina. Claro. Entonces, nada. Sí. Son tóxicos. Ok, gracias. A su orden siempre. Nuestra conversación sin equivoco, ameno televidente, era una conversación amena, ¿no? Sí, como la primera. Sí, claro, como donde sacamos conclusiones y los televidentes también entendieron lo que dijimos hoy. Gracias, señora Costa. Sí, a su orden. Es un psiquiatra, esta psiquiatra naturalmente via di doctor di casa, sí, via di los doctores de casa, usted pueden encontrarle a usted. En Clínica Capriles. Ok, Clínica Capriles. En Clínica Capriles. Sí, natural. Y en la policlínica de Clínica Capriles, ahí damos consulta lunes y viernes. Ok, está bien.
Gracias. Bueno, Hasta la próxima. hasta la próxima. Nos queda un tema y muchos más, quizás. Sí, quedó un tema. Voy a decirle a mi productora. Bien, perfecto. Gracias. Gracias. Nos conversamos aquí con psiquiatra Giovanni Acosta. Então, nós podemos seguir, papia, seguir. Assim, aqui, nós estamos por base, turja webs, de forma aqui, mas a maneira de atender, nós turtim, nos ginecólogo. Tem su ginecólogo. Se você tem um dermatólogo, é normal. E com, nós não portim mi psicólogo, mi psiquiatra, que está atender é parte de saúde mental, para sobretudo dia, me que está mijo rende. Então, está hopi bom para auto-analisar bom mês. Auto-analisar, ser bom pensa, mas pisa é gente que é coisa que lo passa se gente lo avisa a mim, lo que a mim a expressar aqui. Então, auto-análise, hopi bia, bota chega na conclusão, se bota hopi honesto, que bota mestete ajudança, para a saúde mental, terem bom caminho. Nós não está optimal, mas nós porta não está saúde del todo, pero riba bom caminho se para botin bom relação com o próximo. Tapos o programa aqui tem turja webs para nós hasibu mas saber de lo que ko botava prome. Nós vai para break e ora que nós está back, nós temos mais entrevista para não vai nenhum caminho.